me bendiga. Amén. Dios me bendiga. No sé quién lo va a ver. La enseñanza de hoy va a ser para que veamos por qué necesitamos aprender a leer la Biblia y de qué manera la vamos a interpretar. Porque sabemos que la palabra de Dios es una, pero las interpretaciones son muchas. Y eso es por nuestras limitaciones humanas. No todo lo que se enseña con la Biblia es bíblico, como ya vimos la vez anterior, que hay incluso denominaciones que tienen la misma traducción que nosotros, hay otros que usan otra, pero que interpretan las escrituras de manera totalmente diferente a nosotros. Realmente las denominaciones y las religiones surgen de acuerdo a las interpretaciones que hay de las escrituras. La denominación pentecostal nació recién en 1905-1906, o sea, es una de las más nuevas. Hay un montón de cosas que la Biblia sí enseña, pero de acuerdo a interpretaciones humanas nos termina separando de una denominación anterior y así. Cuando Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, capítulo 3, él dice que el cuerpo de Cristo no está dividido. Y él dice, ¿por qué algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas? Dice, si el cuerpo de Cristo es uno. Entonces, la palabra de Dios es una. Muchas veces podemos usar versículos correctos, pero enseñamos ideas totalmente equivocadas. Entonces, hoy vamos a ver que la Biblia es inspirada por Dios, que hay interpretaciones humanas y que tenemos la necesidad de leer el contexto de las Escrituras. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta que debe usar bien la palabra de verdad. Un obrero aprobado es aquel que usa bien la palabra de verdad. La Biblia es la palabra de Dios, pero las interpretaciones humanas, lógicamente, son nuestras. Pablo escribió en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces las escrituras nosotros las tenemos que usar conforme Dios las estableció. Ahora bien, hay un principio que es clave en la interpretación bíblica. Es simple, pero es muy importante. Y es que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Y esto es algo que nos pasa a todos. Cuando leemos la Biblia, muchas veces esperamos llegar a un versículo famoso y ese versículo nos distrae de todo el pasaje. Bien, hay 4 pasos que podríamos seguir para entender el contexto de un versículo que por lo general es famoso y que lo solemos tomar muchas veces como promesa, muchas veces como un pasaje que nos alienta y que está bien, pero esquivamos el tema general del pasaje. Por eso un buen ejercicio es seguir estos 4 pasos. Primero, si tenemos un versículo que nos llama la atención o que ya conocemos, un versículo muy famoso, muy conocido, lo que podemos hacer es leer el texto anterior a ese versículo, saltear mentalmente el versículo conocido, leer el texto posterior para identificar el tema que se está tratando y después volver a leer el versículo conocido ya con el tema identificado. Y ahora vamos a ver con ejemplos, y esto es algo que vamos a tener que tener en cuenta siempre cada vez que leamos un pasaje para intentar entender de qué se trata. Voy a tomar pasajes muy, pero muy conocidos y vamos a ver cuáles son los contextos. El primer ejemplo lo vamos a tener en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 3 y versículo 9, que son muy conocidos, ahora los voy a leer, porque estos textos se usan muchas veces como promesas personales para cualquier proyecto, pero el contexto es clave. El destinatario es Israel, el contexto es el pacto,
una promesa no es igual a un deseo personal. Y la obediencia está ligada a la promesa, y esto lo vamos a ver en el versículo 7 y 8. Ahí voy a leer el pasaje. Primero voy a leer los versículos conocidos y después voy a leer los otros dos para que entendamos cómo es que están ligados. Josué capítulo 1, versículo 3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Hay mucha gente que al día de hoy sigue caminando por veredas, por calles, por donde sea, poniendo la planta del pie y declarando esta palabra. Incluso hay campañas al día de hoy, se llaman campañas evangelísticas, en donde, por ejemplo, casos en los que van incluso pastores o quienes se hacen llamar profetas o apóstoles, y ellos se paran en el lugar y dicen: Malvinas va a ser para Cristo, porque está parado al frente del Palacio Municipal, por ejemplo. Entonces, y proclaman el versículo de Josué capítulo 1, versículo 3. Yo entregué este lugar, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Ahora, el versículo 9, que es muy conocido, también dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Eso es una promesa. Nos declara un principio de que es que Dios va a estar siempre con su pueblo, pero tenemos que tener en cuenta el contexto. El contexto, así como dice en el versículo 3, que es la tierra que Dios le había prometido a Moisés, el contexto está en que Moisés murió. Entonces Josué asume el liderazgo, el pueblo entra a la tierra prometida, Dios renueva esa promesa hecha a Moisés, y hay límites territoriales. Y hay una condición clara, que es la obediencia. En versículos 7 y 8, Dios dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Recordemos que en esa época tenía del Génesis al Deuteronomio, el Pentateuco, los 5 rollos. Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es decir, en esos 5 primeros rollos, en esos 5 primeros libros, la revelación de Dios, había indicaciones específicas de lo que Moisés tenía que hacer, pero no llegó. ¿Por qué? Porque desobedeció y Dios le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida, entonces entra la siguiente generación. Y ahí entra Josué, liderando al pueblo de Israel. Entonces, esas instrucciones específicas que Dios había dado del Deuteronomio para atrás, son las instrucciones que Josué tiene que seguir. Por eso dice: vas a ser conforme a toda la ley que te mandó mi siervo Moisés, y este libro de la ley vas a meditar en él de día y de noche. Dios no está diciendo: todo lo que se te ocurra va a ser tuyo, sino que está diciendo: todo lo que pisen dentro de lo que yo prometí. Dios escoge a la nación de Israel como pueblo escogido para revelar a su Hijo, a Jesucristo. Ahora, muchos entienden que hay naciones, que Israel es la nación escogida y cualquiera que nazca del linaje de Israel es hijo de Dios solamente por ser del linaje de Israel. Entonces, como después el cristianismo muestra, revela que el pueblo de Israel, así como dice Pablo, es el Israel espiritual, no aquel que es judío de la carne, sino aquel que es judío del corazón, dice. Entonces muchos, quizá con buena intención, empiezan a declarar Argentina para Cristo, Buenos Aires para Cristo, Malvinas para Cristo. Uno puede tener fe, uno puede querer que Argentina entera sea para Cristo, uno quiere que el mundo entero sea para Dios, para Cristo, porque incluso Pablo escribe que Dios quiere que todos los seres humanos se arrepientan, pero incluso Dios sabe que no todos los seres humanos van a arrepentir. Entonces, surgen como lemas y después tratan de respaldarlo con las Escrituras. Y la manera que encontraron fue Josué 1:3.
porque no es que hay en las escrituras una indicación específica de que uno, si no sería más fácil, no evangelizamos a nadie y listo, solamente declaramos Argentina para Cristo y que después a cada uno le llegue la conversión de cualquier manera. Y resulta que en la Biblia Pablo mismo escribe: por envidia o por amor al Evangelio, el Evangelio se predica. Entonces, la conversión llega a través de la predicación del Evangelio. Por eso dice: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? Aquel de quien no han oído. Es decir, la conversión, la fe, llega por escuchar la palabra de Dios, por escuchar el Evangelio. Si Dios no necesitara la predicación del Evangelio, entonces no existiría la iglesia, no existiría un pueblo escogido. Entonces, por eso, tomarse de un versículo para declarar solamente Argentina para Cristo. Por eso, se puede declarar por fe, pero también uno tiene que hacer su parte. Nosotros tenemos que salir a evangelizar, tenemos que predicar a los familiares, a los compañeros de trabajo, porque si no, sí, es fácil. Yo declaro todo el barrio de La Cabaña para Cristo y después nos encerramos en la iglesia y no salimos ni a la vereda a predicar. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que lo que está mal es agarrarse de un versículo para decir Malvinas es para Cristo y después no salir a predicar. La denominación pentecostal es una de las últimas, las más nuevas, entonces como que no está muy sólida en las escrituras todavía. No sé cuánto tiempo puede llevar que esté sólida, porque ya van más de 100 años. Y resulta que muchas de las cosas que estamos por ver ahora se suelen enseñar así en muchas iglesias pentecostales. Se suelen aislar versículos para respaldar ideas humanas, que es lo que estamos diciendo en el principio. Bien, voy a pasar al segundo ejemplo. Romanos 8:28 al 30 y versículo 37 también. Romanos capítulo 8 no enseña que todo lo que nos pasa es bueno. Enseña que Dios tiene un único propósito, incluso en medio de nuestro sufrimiento. Leo los versículos y después continúo. Romanos capítulo 8, versículos 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El bien del que habla Pablo no es comodidad, sino transformación. Donde dice, todas las cosas les ayudan a bien, Pablo continúa diciendo, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y sigue escribiendo que dice, los predestinó para que, ahí está el propósito, fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Es decir, que ese es el bien. Todas las cosas nos ayudan a ese bien, a que seamos transformados a la imagen de Cristo. Cuando dice que somos más que vencedores, en el versículo 37, no está hablando de evitar problemas, y de hecho en el versículo 35 menciona muchos de los problemas que vamos a atravesar. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Por eso pregunta si esto nos separará del amor de Cristo. Y continúa diciendo, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria es que nada de eso nos separa del amor de Cristo. Y Dios no pierde su soberanía por nuestros errores. Pero eso no significa que vaya detrás nuestro, arreglando cada decisión que nosotros tomamos, como un padre que levanta los juguetes que su hijo tira porque no quiere jugar. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 7, escribe que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es decir, que todas nuestras acciones tienen consecuencias. Y esto no implica que Dios pierda su soberanía. El bien no es que nos garantiza el éxito.
sino que el bien del que habla Pablo es ser como Cristo. Por eso dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y somos más que vencedores precisamente porque si nosotros pensamos ser vencedores como una victoria, ¿qué implica ser más que vencedores? ¿Qué hay más allá de ser vencedor? Supongamos que tenemos una competencia, somos atletas, corremos, llegamos a la meta. Pero por eso, ¿qué es ser más que eso? Son sinónimos. Triunfar, vencer son sinónimos. Ganar es un sinónimo. ¿Qué es más que eso? Para un cristiano, ¿qué puede ser más que vencedor? Ser como Cristo. Es decir, somos mucho más que vencedores. No nos quedamos solamente en la victoria, nos quedamos en la transformación que Dios quiere para nosotros. Por eso somos más que vencedores. Vencemos la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, peligro y espada. Todo eso lo vencemos, pero eso nos hace vencedores. Pablo dice que somos más que vencedores. Entonces, ser más que vencedor es lo que Pablo le llama el bien, que es el propósito, que es ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Porque nosotros podemos llegar a la meta, ser victoriosos, ser ganadores, ser triunfadores y nos quedamos ahí. ¿Qué más recibimos después de eso? Entonces, Pablo dice, después de la victoria es ser transformados conforme a la imagen de Cristo. Eso es ser más que vencedor. Porque no dice que somos vencedores, dice que somos más que vencedores. Dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí dice cuál es el propósito. Que dice, los predestinó para qué. Ahí está el propósito. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por ejemplo, una persona que está pasando una enfermedad terminal, por ejemplo, y uno dice que es más que vencedor, lo que está declarando es que va a ser transformado conforme a la imagen de Cristo. Por ahí está esperando la sanidad, pero puede no ocurrir. Entonces, después es transformado a la imagen de Cristo. Porque nosotros podemos declarar un montón de palabras de sanidad a un enfermo, pero si no es la soberanía de Dios, si no es su voluntad, el enfermo no se va a sanar. Por más que la Biblia diga, conforme a tu fe será hecho. Porque acordémonos que la fe es lo mismo que la fidelidad. La palabra fe y fidelidad, los dos vienen del griego fides. Si nosotros decimos que creemos en Dios, pero después hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos enseña, entonces muchos no estamos creyendo. Jesús les dijo a los fariseos también, citando a Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Por eso estamos viendo esto, para entender los contextos de las Escrituras. Y también, bueno, para que nadie se quede con lo que yo digo acá, porque cualquiera después va a su casa y se pone a revisar. Lo deberíamos hacer todos. Dios reveló de una manera, y Dios también permitió que a través del pueblo de Israel tuviera una interpretación específica, para que no haya diferencia entre culturas, digamos. Dios eligió un pueblo para traer la revelación a través de ese pueblo. Por eso la otra vez cuando hablábamos sobre el tema del alma y ese tipo de cosas, los griegos creen que el alma es el segundo componente del ser humano y que no existe un espíritu. En cambio después el cristianismo incorporó al alma y al espíritu como dos sustancias del ser humano aparte de la carne. Entonces se dice que el ser humano es tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Y la Escritura enseña que somos cuerpo y espíritu, nada más. Y fue Platón el que habló del alma, de que el alma trasciende, de que el alma no muere, que es inmortal y ese tipo de cosas. Y creían en la trascendencia del alma, en la reencarnación. Al día de hoy, vos le preguntás a cualquier persona qué pasa cuando mueren y te va a decir que si fueron buenos se van al cielo y si fueron malos se van al infierno. Y entonces, nosotros ya vimos todo esto. Que el ser humano muere y queda en un estado de inconsciencia. Claro, se duerme. Pero va a ser como hasta el día del juicio. Pero va a ser como cuando uno se duerme no se da cuenta que está durmiendo. Cuando se despierta se da cuenta que estuvo dormido. Entonces uno no va a notar el paso del tiempo. Bien, acá probablemente me meta con el versículo favorito de algunos. Filipenses 4:13. Conocemos el versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Ahora bien, Pablo escribe en el contexto en el que él está preso. ¿Se ve que está contento? El contexto de la carta de Pablo es una carta de agradecimiento a los que le habían hecho llegar donaciones a la cárcel en donde él estaba. Entonces ahí vamos a encontrar que el contexto de la carta es contentamiento, habla de la fortaleza espiritual. Y este versículo no se trata de una promesa de éxito, porque viene después de los versículos 11 y 12, en los que Pablo habla sobre la pobreza, la abundancia, la necesidad y la saciedad. Muchos toman Filipenses 4:13 como un logro personal, como éxito. Y Pablo en los versículos 11 y 12 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Y por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera sea la situación, hambre o saciedad, necesidad, escasez o estar con todas las necesidades cubiertas, Pablo entiende que todo lo puede en Cristo porque Cristo es quien nos fortalece. No importa cuál sea la situación, si tenés éxito, si estás pasando hambre, si estás pasando necesidad, o si tenés todo lo puedes en Cristo porque te fortalece, en cualquiera sea la situación, incluso cuando estás pasando hambre, cuando estás pasando necesidad. Por eso digo, Pablo estaba preso. Tranquilamente podría haber dicho, ¿para qué quiero esto? Pero no. Él les escribió agradeciéndoles y diciéndoles: les agradezco que me lo hayan mandado, aunque no lo necesito, porque aunque pase hambre, yo puedo seguir adelante porque Cristo me fortalece. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es decir, todo lo puedo es soportar cualquier circunstancia sin perder la fe. El cuarto ejemplo está en Mateo capítulo 18. El pasaje dice: donde están 2 o 3 congregados. El contexto del pasaje, en todo el capítulo 18, habla de la disciplina en la iglesia. Jesús cita Deuteronomio capítulo 17 versículo 6 y capítulo 19 versículo 15, en donde habla de la disciplina. Es decir, el contexto de cuando Jesús habla de 2 o 3, él dice: mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y después en el versículo 20 dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Ahora, esto no implica el tamaño del culto, no implica cuántos vinimos a la reunión, porque Jesús prometió estar con cada uno de nosotros hasta el fin del mundo. Es decir, no hace falta que haya 2 para que Jesús esté. Jesús está donde está cada uno. Entonces sería contradictorio decir: si se juntan 2, yo estoy. O sea que si no nos juntamos, no está. Este texto no está hablando de la presencia general de Dios en un culto, porque el contexto es la disciplina ante un conflicto y ante la corrección. Jesús garantiza su autoridad cuando la iglesia actúa con justicia, incluso aún sin llegar a la instancia de exponer el conflicto frente a las autoridades de la iglesia. Por eso dice: toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y Jesús sigue diciendo: si no te oyere, dilo a la iglesia. Y después, más adelante dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy ahí. Isaías capítulo 60, versículo 1. Jeremías capítulo 33, versículo 3. El contexto de estos capítulos es histórico. Es una promesa progresiva que se cumple en Cristo. Isaías capítulo 60, versículo 1 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Juan escribió que Cristo es la gloria del Padre.
Y en Hebreos capítulo 1 dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, la mayor revelación de Dios a la humanidad. En los versículos 10 y 11 de Isaías los pone en contexto al versículo 1, que dice: extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. Tus puertas estarán de continuo abiertas, no se cerrarán de día ni de noche, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducidos a ti sus reyes. Claramente no es una promesa para nosotros, porque a nosotros no vienen reyes. Nosotros no tenemos de continuo puertas abiertas. Dios estaba revelando esta promesa para un pueblo específico, que es el pueblo de Israel. Por eso esto tiene un contexto histórico. Ahora, no significa que Dios no pueda levantar a sus siervos, que Dios no pueda levantar a sus hijos, que la gloria de Dios no va a resplandecer sobre nosotros. Hay un principio ahí. Pero aislar el versículo hace que lo saquemos del contexto y que después no entendamos todo el capítulo. Porque estas promesas no son frases motivacionales, son palabras dadas a un pueblo en crisis con promesas que se cumplen en Cristo. Y voy a leer Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé. Por lo general le ponemos un punto ahí al versículo y dejamos de leer. Pero el versículo sigue, dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchos de los que se autoproclaman profetas hoy dicen que este versículo revela que cuando uno ora e insiste, Dios responde trayendo nueva revelación. Pero la Biblia dice que la revelación se terminó. En el libro de Apocalipsis dice: sella este libro y cualquiera que añada palabras o le quite palabras va a ser castigado con las plagas de este libro. O sea que no hay más revelación de las Escrituras. No hay más revelación de parte de Dios. Puede haber inspiración, Dios puede hablar eventualmente a través de sueños, a través de alguna visión, pero eso nunca va a estar por encima de la revelación de las Escrituras. Dios reveló el plan de redención. Dios reveló su ira y el plan de redención, cómo evitar la ira. Hay muchos que dicen ser profetas, vienen, le ponen la mano en la cabeza a la gente va y le pone la cabeza abajo de la mano, para que el profeta le diga algo. Y muchas veces le dicen, si es un varón, si es un joven, muchas veces le dicen: veo a una joven que Dios preparó para tu vida y te vas a casar con esa joven y vas a tener familia, no sé qué. Ahora, no hay ni una sola profecía así en las Escrituras. Pasó que le dijeron: usted se va a casar conmigo. Un hombre se le acercó a una mujer y le dijo: Dios me dice que usted tiene que ser mi esposa. Eso pasó y sigue pasando. Y hay gente que sigue creyendo eso. Y si ya son, por ejemplo, una pareja de jóvenes que ya están casados, por lo general le dicen: Dios me dice que vas a tener un hijo. Pero en realidad es el ciclo obvio que va siguiendo la vida. Porque uno se casa y después va teniendo hijos. O a veces pasa al revés también, va teniendo hijos y después se casa. Pero es un ciclo obvio, es un ciclo de la vida. Entonces, profetizar cosas obvias también no es profetizar. Eso es ser chanta. Y muchos le creen y por eso esos lugares están llenos. Esos lugares se llenan porque los llenan de promesas. Nunca les dicen: tenés que cambiar. Nunca les dicen: tenés que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, dejar de ser lo que sos. Y que cuanto más siembres, más Dios te va a devolver. Y cada vez tienen menos en el bolsillo porque siembran cada vez más. Claro. Vamos a duplicar el diezmo, lo vamos a poner al 20%. Y les creen. Y les creen. Vos buscás en YouTube cualquier video, vas a buscar que hay gente entregando la escritura de la casa. Te faltaron 1.000 pesos, hoy no tenés milagro, fíjate el mes que viene. Hay lugares donde piden el recibo de sueldo para ver si el diezmo es el 10% o no. Les pasa. Hay muchos que cobran para predicar, comillas. Tenemos que reponer para la compra de la pizza. Bueno, Jeremías capítulo 33, versículo 3, porque si no, no terminamos más. Dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
Ahora, Jeremías estaba preso. Entonces, ¿por qué no clamó? Haceme libre. Claro, estaba preso. Encima, en el versículo 1 dice que estaba preso. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Entonces, ¿por qué clama a mí y yo te responderé? Y Jeremías no clama, quiero ser libre. ¿Por qué? Porque el versículo no termina ahí. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y dijimos que el contexto es una promesa mesiánica, es una promesa centrada en Cristo. Y Dios sigue revelando en el versículo 6, en donde dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y esa promesa se cumple en Cristo. Es decir, nosotros tomamos el versículo 3, clama a mí y yo te responderé, como que Dios responde toda oración. Y esto es cierto, pero fue Jesús quien enseñó que Dios responde la oración personal. Mateo capítulo 6, versículo 6, Jesús dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero en el caso de Jeremías, él podía haber pedido a Dios que lo librara de la prisión, que detuviera la persecución, e incluso que Jerusalén no fuera destruida por el imperio de Babilonia. Pero el propósito de Dios sería cumplido. Y ese propósito es el cumplimiento a través de Cristo. A partir del versículo 14 en adelante, dice en Jeremías capítulo 33, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Ese es Cristo. Entonces, con estos ejemplos, nos queda más claro que cuando quitamos el contexto, reducimos los versículos a eslogans, mantras o promesas universales que Dios no dejó. Como vimos, el propósito de Dios es transformarnos conforme a la imagen de Cristo. Y cada profecía nos lleva a la obra redentora, apunta a la vida santa de Jesús, a su sacrificio en la cruz del Calvario y a la obra santificadora del Espíritu Santo. Aprender a leer la Biblia en contexto no debilita la fe, sino que la fortalece. Nos protege de doctrinas humanas, nos evita frustraciones y nos permite conocer mejor el carácter de Dios. Jesús mismo dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad no siempre es cómoda, pero siempre es liberadora. Tenemos claves para leer las Escrituras. Primero, el contexto histórico, después los destinatarios, después, como dije hace un momento, identificar el tema central, comparar Escritura con Escritura y Cristo como centro. Todo lo que vimos hoy no es para criticar a nadie, ni para decir esto está mal y esto está bien, sino que es para aprender a hacer algo fundamental: escuchar primero a la Biblia antes que a la tradición o a las doctrinas humanas. Vimos que muchos versículos muy conocidos no están mal en sí mismos, pero pueden ser mal usados cuando los separamos de su contexto. Cuando eso pasa, no solo deformamos el texto, sino que muchas veces deformamos la imagen que tenemos de Dios. Aprender a leer la Biblia en contexto nos ayuda a no atribuirle a Dios promesas que Él no hizo, no cargar culpas donde Dios no las puso y no crear expectativas espirituales que después generan frustración. Hechos capítulo 17, versículo 11 dice que los discípulos de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Ese espíritu no es rebeldía, es madurez. Por eso, a esos discípulos la Biblia los llama nobles. Estos principios no son solamente para hoy, son herramientas para que cada uno se lleve
y las use siempre. Cada vez que escucha una predicación, cuando lee un devocional, cuando recibe un consejo o incluso cuando uno mismo va a enseñar. La pregunta no es si me gusta lo que escucho, sino, ¿esto es lo que el texto realmente dice? Y justamente por eso, en todas las enseñanzas vamos a aplicar estos mismos principios a temas muy concretos y sensibles según el esquema con el que estamos trabajando. No para derribar nada, sino para edificar sobre un fundamento firme. Jesús mismo dijo que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca y la roca es Cristo. Mi deseo personal es que como iglesia aprendamos a amar la palabra no solo por los versículos que nos gustan, sino por todo lo que Dios quiso decir, porque cuando la Biblia habla no necesitamos agregar ni quitar nada. Dios lo bendiga. Amén.